Licenciado Milton Villarroel Rivera, mi nombre es Cabrera Arce Maricruz, soy estudiante de verano de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. A continuación voy a dar a conocer un poco sobre lo que es la historia de la estadística. La palabra estadística proviene del vocablo estatus, pues la función principal de los gobiernos de los estados era establecer registros de absolutamente todo. El nombre de estadística la puso Godifredo Achenwald en el año 1760. Es complicado saber con exactitud cuál ha sido el origen o inicio de la estadística, ya que siempre hubo indicios de cómo era esto. Desde comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues establecían representaciones gráficas y símbolos en pieles, en rocas, en palos de madera y en las paredes de las cuevas. Esto para saber el número de personas, animales u objetos que existían en ese entonces. Su posible origen es en la isla Cerdeña, pero ahora si hablamos de los babilonios, esto en el año 3000 a.C., ellos usaban pequeñas tablillas de arcilla, esto para recopilar información y datos sobre la reproducción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. Si hablamos de los egipcios, estos eran mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque ellos llevaban cuentas de su población y de la renta que recibía su país antes de que construyan las pirámides. Ahora, en los monumentos antiguos de Egipto podemos encontrar documentos realmente interesantes de la organización y administración de su pueblo. Ellos llevaban cuentas del movimiento de su pueblo y constantemente realizaban censos. Pero tanta era el interés por llevar siempre una relación de todo, que hasta tenían una diosa llamada Safki. Esta diosa era la diosa de los libros y de las cuentas. Todo esto era direccionado por el faraón de ese entonces y ocurrió más o menos en el año 3050 a.C. Ahora, si hablamos de la Biblia, desde ya existía estadística. ¿Por qué? Porque nos muestra que en uno de los libros del Antiguo Testamento, llamados Números, nos muestra de que sí existían los censos de las tribus. Esto en la época de Moisés, cuando éste sacó a los hijos de Israel de Egipto. También nos señala que en el desierto de Sinaí, en una reunión del tabernáculo, Yahvé habló a Moisés diciéndole: haz un censo de todos los hijos de Israel y sepáralos por familias, linajes y describe quiénes están listos para el servicio de armas de Israel. Ahora, si hablamos del libro de Crónicas, ahí también nos señala y nos muestra cómo era el bienestar material de las tribus judías. También nos muestra que en el antiguo libro también nos muestra de que el primer censo lo realizó Adán a todos los animales en el paraíso del Edén. Hablando del país asiático, China, ya existían los censos, estos ordenados por el emperador Tao hacia el año 2200 a.C. Pasémonos a Roma en el año 500 a.C., donde se necesitaba saber el número de sus habitantes. Es por eso que en ese entonces se realiza un censo en el cual consistía controlar el número de sus habitantes y la posterior distribución por los distintos territorios de su país. En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordena la creación del registro de todas sus propiedades como los bienes de la Iglesia, esto juntamente con Carolingius Pippin. Más adelante, en el año 1836, en Ecuador, bajo la presidencia de Vicente Roca, se ordena que se realice un censo. Más adelante, en el año 1864, bajo la presidencia de Gabriel García, en la Convención Nacional se decreta realizar un censo cada 4 años. Y es así como surge la estadística,
desde los chinos, desde los babilonios, desde los egipcios, incluso desde la Biblia. Y en la actualidad podemos descubrir que la estadística está en absolutamente todo. Esa sería mi participación y muchísimas gracias.